Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Damos la gloria al Señor por la bendición de poder estar en este espacio trayendo un mensaje de edificación de la palabra de Dios. Continuamos con esta serie acerca del abuso y brindando un panorama, una respuesta de la palabra de Dios frente a este flagelo que tanto afecta a nuestra sociedad. Si bien es cierto que estuvimos viendo en el video pasado que el carácter de Dios es bueno, es benevolente, de Él emana todas las bendiciones que podamos imaginarnos, también vivimos en una sociedad caída a causa de esa decisión que tomó Adán y Eva allí en el huerto de Edén. A raíz de todo esto entró el pecado, entró la muerte, entró el sufrimiento, entraron las aflicciones y hoy día sufrimos de este flagelo. Pero también entender otra cosa y es acerca de cómo Dios nos creó a su imagen y semejanza. Hoy vamos a continuar con esta serie viendo un detalle más acerca del pecado, viendo también algunas cosas que debemos tener en cuenta acerca de la obra satánica y también darnos cuenta de que este tipo de flagelo es redimible gracias al poder del Evangelio. Entonces vamos a adentrarnos en este texto bíblico. La razón del abuso. ¿Cuál es? Es el pecado. El motivo del abuso es el pecado, cualquier tipo de abuso. Vamos a darnos cuenta a la luz de algunos pasajes de la Biblia, la diversidad de abusos que hay. Pero notemos este texto bíblico en el que el apóstol Pablo en esta carta de Romanos está hablando y está expresando también la lógica del Evangelio. Y en los primeros capítulos nos deja ver cómo todos los gentiles estamos bajo el juicio de Dios. Después en el capítulo 2 habla a los judíos, quienes conocían a Dios, quienes tenían la ley de Dios. Y en el capítulo 3 les dice, bueno, nosotros no somos mejores que ellos. Sin embargo, todo ser humano estamos bajo pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 10. Dice cómo está escrito. Y empieza a citar el Antiguo Testamento y cita varios pasajes de los Salmos, algunas profecías de Isaías y nos deja ver esto. No hay justo, ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y nota la descripción gráfica que nos brinda el versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces notamos aquí que el texto bíblico habla de la humanidad caída. Desviados, somos inútiles porque no cumplimos el propósito y el plan de Dios, que era andar en justicia, rectitud, atendiendo a su voz, pero no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, es lo que nos deja ver el texto bíblico. Seguimos avanzando y nos dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Imaginémonos, que de esa garganta en donde se pronto emanan sonidos, ¿sabes qué hay? Ahí es como una tumba abierta. Es un sepulcro que quiere consumir, que quiere destruir. Dice, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, veneno de serpientes. Y nos habla mucho de nuestra lengua, la lengua del ser humano, que contamina y daña y parte del abuso que mayormente sufrimos como seres humanos por otros o que nosotros nos convertimos en abusadores de otros, es con nuestros labios, con nuestra lengua. Dice versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Y todo eso emana, contamina y totalmente que daña a otras personas. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Entonces no simplemente nuestras palabras, sino también se busca la maldad, el sufrimiento de la otra persona. Eso nos habla de la condición depravada en la cual también está el ser humano. Dice, y no conocieron camino de paz. Dice versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto en razón a que no se tiene una reverencia, ni un respeto, ni una obediencia a lo que Dios dice en su palabra. De manera que debemos tener la claridad de que el abuso es consecuencia y es causa del pecado. Vamos a darnos cuenta que
a lo largo de que avancemos en esta serie, cómo el abuso distorsiona y daña en nuestro interior el concepto de Dios, la imagen de Dios. Y vamos a darnos cuenta también, a la luz de la Biblia, que también Dios tiene una esperanza y una salida en todo esto. Entonces la razón del abuso es el pecado. Y algo que notamos en la Biblia es que Dios no oculta el pecado, no está así como, uy, voy a tapar, voy a tapar lo que estos hombres hicieron. No, nos deja ver una cantidad de historias que son bastante fuertes, que son bastante tristes también en medio del Antiguo y aún del Nuevo Testamento. Simplemente voy a poner unos ejemplos aquí en pantalla, otros tal vez los voy a mencionar, pero si recordamos, José, quien es hijo de Jacob, sus hermanos buscaban matarlo y lo venden como esclavo, lo querían asesinar, finalmente lo venden. En Egipto José sufrió grandes abusos de autoridad, fue intentado ser violado por una mujer y bueno, en la cárcel estuvo injustamente, padeció un montón de cosas. Siquem, quien era un príncipe, violó a Dina, una de las hijas de Jacob también. Entonces notamos todo este flagelo de las violaciones, abusos sexuales que se cometían tiempos atrás y que no están tan alejados de lo que vivimos hoy día. Amnón, un príncipe judío, hijo de David, violó a su propia hermana y sin embargo, aún su padre guardó silencio, no dijo absolutamente nada. Mucho pecado en todas estas cosas. Faraón, rey de Egipto, ordenó el asesinato de los bebés judíos. En los tiempos de Moisés, manden a todos los niños al Nilo. Maten a todos los niños. Herodes también hizo lo mismo. Eso es lo que también notamos en la Biblia. Acab y otros reyes utilizaron su poder para asesinar al inocente. Los habitantes de Sodoma, después de que pasan por casa de Abraham, llegan allí en Génesis 19 a esta ciudad para hacer la advertencia a Lot de que va a ser destruida. ¿Y sabes qué hacía la población? Querían, dice la Biblia en Valera 60, conocerlos. Pero si miramos otras versiones y las raíces de estas palabras, era que querían tener relaciones sexuales con ellos. Los israelitas maltrataron físicamente a sus profetas, les causaron la muerte, los hicieron sufrir. Vamos a darnos cuenta también que Juan el Bautista, ya hablando del Nuevo Testamento, fue llevado a la prisión y después fue decapitado. ¿Todo por qué? Porque él denunciaba el adulterio de este Herodías. Los romanos mataron brutalmente a Jesús, lo torturaron, lo maltrataron, aún los mismos judíos participaron de todo esto. Los habitantes de Nazaret en cierto momento quieren empujar a Jesús por un precipicio, quieren empujarlo para que muera. Y notamos en varios de estos eventos que son bastante fuertes y sin embargo hay una escena en el libro de Jueces donde tenemos la violación de una concubina de un levita que era un viajero y la escena es bastante fuerte y triste, desgarradora, pero algo que notamos en la Biblia es que Dios no oculta el pecado, que nos muestra cuán contaminado y cuán dañado es el pecado, pero también nos va a dar una esperanza en Cristo Jesús. Entonces lo dejo como mención y vamos a también a identificar otro factor importante y es reconocer la obra de Satanás. ¿Sí? En el Padre Nuestro, la famosa oración de Jesús, esta frase debe llamar nuestra atención. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En algunas versiones traducen líbranos del maligno, líbranos del maligno. Y lo que nosotros notamos también es ese enemigo espiritual que tenemos, que es Satanás mismo. No debemos ignorar sus maquinaciones, la manera en que él trabaja. Este maligno es alguien que está corrompido y que está dañado y no está satisfecho con eso, con ello, sino que busca dañar a otros. Es en esencia lo que quiere hacer Satanás. La Biblia también dice, y Jesús nos advirtió, que ese maligno, ese enemigo, viene para destruir, para matar. Y es Satanás quien usa el abuso
el abuso físico, sexual y todos los otros tipos de abuso para dañar y destruir a los individuos en cada aspecto de su ser, tanto en el aspecto físico, en el aspecto emocional, la manera en que se relacionan con otras personas, en su aspecto espiritual, y eso es lo que tenemos de la influencia satánica. Dice la palabra que Caín era hijo del maligno. Y este Caín maquinó y planeó el asesinato de su propio hermano. De manera que tenemos y no podemos ignorar las maquinaciones, la manera en que trabaja Satanás, que su herramienta favorita para destruir al ser humano es el abuso. Y daña tremendamente, pero también la esperanza que nosotros tenemos en nuestro Salvador. Hay una esperanza que está inimaginable en el poder del Evangelio. Cristo vino a este mundo. Cristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, fue sepultado, resucitó al tercer día para darnos vida. Jesús sufrió lo que pudiéramos imaginar que son las partes más tremendas del abuso. Jesús, siendo inocente, se entregó para redimirnos, para pagar por nuestros pecados. Él sufrió la forma más extrema de maltrato físico, de maltrato emocional, siendo totalmente justo. Estaba allí clavado en una cruz, y las personas lo escupían, lo blasfemaban, lo golpeaban, lo ultrajaban. Y la esperanza que nosotros tenemos reside en una cruz, donde murió nuestro Salvador, donde murió Dios mismo, quien vino a entregarse por la humanidad. En la forma más grotesca murió Jesús. Muchos cristianos fueron también torturados en cruz. Y la cruz se ha convertido en un símbolo de fe, símbolo del cristianismo, y es la herramienta de Dios para sanar, para restaurar, para hacernos ver nuestra condición de pecado, para hacernos ver lo que también se dañó en nuestro interior. Pero al mirar hacia la cruz de Cristo podemos decir, tú me entiendes, tú sufriste por mí, tú pagaste también por mi pecado. Lo que nosotros tenemos en la cruz de Cristo es esa esperanza de redención. Si miramos el ejemplo de José en Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando José logra perdonar a sus hermanos, quienes les decían malas palabras, quienes lo maltrataron, quienes lo intentaron matar, quienes lo vendieron como esclavo, quienes permitieron y fueron como esa gente para que José sufriese en Egipto una gran cantidad de injusticias. Mira las palabras de José en descanso a la soberanía de Dios, a ese Dios que está por encima de absolutamente todo, ese Dios que dice que todas las cosas obran para bien, aun cuando sabemos que el sufrimiento y todos estos flagelos del pecado y del abuso son por causa del pecado. Él transforma ese sufrimiento en algo bueno. Parece algo increíble, algo que nuestra mente no puede concebir, pero mira lo que dice José, dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo de José. Dios lo llevó a Egipto y a pesar de las malas decisiones y las cosas que hicieron sus hermanos, ahí tenemos a un José que pudo ver por encima de todo esto está el Señor. Y a pesar de mi sufrimiento, Dios encaminó todo esto para que pudiera salvar a mi pueblo y en especial a ese bebecito que vendría a partir de ahí la generación donde vendría el Salvador, nuestro Señor Jesús. Dios es el único que se encarga de transformar nuestro sufrimiento en gloria. ¿Mm? Tenemos a Saulo, también otro gran ejemplo. Una persona que era casi que una persona que contemplaba la agresión física que se le dio a Esteban allí en Hechos capítulo 8 y él, complacido con esto, decide eh, matar a más cristianos, perseguirlos, llevarlos a la cárcel y a partir de eso él se convierte en el más grande misionero. Experimentó mucho maltrato, calumnias, golpizas, palizas, apedreamientos, prisiones y hasta lo intentaron asesinar.
Pero después de soportar ese increíble sufrimiento, Pablo declaró que, el amor de Cristo me empuja, me constriñe. Y él se convirtió en este gran misionero, portavoz de la palabra de Dios, quien escribió grandes cartas en el Nuevo Testamento a las iglesias. De manera que cuando miramos hacia la cruz de Cristo vamos a encontrar que el abuso es redimible, vamos a encontrar que allí tenemos alguien que nos comprende, que nos entiende, pero que también que nos sana, que nos limpia de toda nuestra maldad. La gloria sea al Señor por el poder del Evangelio, por su gracia que nos sostiene y porque podemos descansar en sus promesas de que aún sufrimiento, abuso, Dios lo puede encaminar para bien. Muchas gracias por atender al video. Espero que sean de edificación estas meditaciones y vamos a continuar con este tema con el favor del Señor. Nos vemos en una próxima y chao, chao.